darnos cuenta de que a veces vivimos como en un entorno de naturalidad, ¿cierto? Porque en este espacio hoy que vamos a tratar acerca de los vínculos y el apego y como las relaciones que tengan que ver todo como en conjunto con lo que es el afecto y el amor, pues es algo que es como está en nuestro diario vivir, pero que como lo vimos en el día al día, lo damos por hecho, ¿cierto? Y muchas veces nos hace falta como comprender un poquito más a fondo del tema, como para obtener esas herramientas que nos ayuden a veces como a avanzar de manera como más eficaz en nuestras relaciones de convivencia, tanto de familia, de pareja, de relación de amigos. Entonces, bueno, voy a compartirles como una presentación para que entre todos vayamos pues como leyendo, yo les voy a ir contando un poco sobre el tema y de pronto si al final tenemos pues como el espacio, si tienen algunas dudas o preguntas, pues las puedan realizar. Listo, yo les voy a compartir por acá pantalla. Este es un tema muy chévere que de pronto algunos ya conocen, vamos a tratar de tocarlo acá y de ampliarlo como un poquito. Recuerden familias, perdón Nata, Vale. recuerden familias que para nosotros es muy importante que ustedes participen de forma activa de este tipo de encuentros, entonces si tienen preguntas, si quieren participar, pueden escribir en el grupo, pueden levantar la mano y en la medida que se vaya desarrollando la presentación vamos dando paso para que ustedes también hagan sus intervenciones. ¿Me confirman por favor si están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito acerca de lo que es este tema que les comenté que se llama el vínculo de apego y cómo este pues se ve totalmente involucrado en lo que es pues como el desarrollo emocional, ¿cierto? Bueno, a ver acá. ¿Sí están viendo la presentación ahí? Sí, sí. ¿Sí Sí, están Nata. bien? Bueno, vale. Sí, doctora. Bueno, entonces, como podemos ver, el vínculo de apego es como la principal fuente de seguridad que tenemos. Esta se desarrolla durante la infancia, en esa relación que tenemos con nuestra primera figura, que muchas veces pues es la madre o el padre o la persona pues que se encarga como de brindarnos esos primeros cuidados desde que nacemos, ¿cierto? Todo ello va muy relacionado a cómo nos vamos desarrollando durante nuestra vida y cómo llegamos emocionalmente a la vida adulta. Pues muchos sabemos que la calidad de los vínculos es muy importante y que el amor a veces es muy sanador, o sea, el amor a veces nos salva de muchísimas cosas, porque además de todo somos seres sociales que necesitamos de otros para podernos, pues como regular y sentirnos dentro de lo social, ¿cierto? De sentirnos ubicados dentro de la sociedad. Esa autorregulación la aprendemos desde la corregulación que nos brinda nuestra figura de cuidado y de apego. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es esa capacidad que tenemos de responder a las demandas del ambiente social, o sea, de ese entorno en donde nos desarrollamos, para que podamos tener como cierta tolerancia y de una manera más flexible poder entender como todas esas reacciones emocionales que a veces tenemos. Entonces, para poder con ello autogenerar pensamientos y sentimientos que nos permitan sentirnos bien, o sea, llevarnos como otra vez como a un entorno positivo. La corregulación como tal no la brindas la figura de apego, ¿cierto? Es como esa persona en la que tenemos confianza, es ese afecto que esa persona nos brinda. Y desde allí nos brindan también esa seguridad y asimismo nosotros vamos también brindándola. O sea, es como una relación de tú me das y yo te doy. ¿Qué es el apego? Cierto, a veces esta es una pregunta que nos inquieta muchísimo pues, de saber en sí qué es el apego. Muchas veces escuchamos que se habla de apego, pero no sabemos en realidad qué es. John Bowlby fue un psicólogo inglés que nos dio a conocer toda la teoría del apego. Él nos dice que el apego es esa conducta que lleva a que una persona alcance y conserve esa proximidad con respecto a otro individuo, pues, y que desde allí pueda recibir como esa seguridad y ese apoyo emocional. Entonces, el apego como tal es esa relación afectiva como tan íntima y profunda que podemos desarrollar con otros seres humanos. Eso nos hace consciente de que, pues, de que estamos vivos, de que debemos compartir. Hay unos aspectos súper importantes que debemos tener en cuenta con el apego.
y es que además de que es una necesidad biológica, de que todos los seres humanos la necesitamos, así como es importante comer, respirar, pues también necesitamos que otra persona nos cuide, nos quiera y nos brinde pues como ese cariño y ese afecto. Otro aspecto muy importante que tiene el apego es que dentro del espacio vital de un niño ayuda pues como a que crezca y se desarrolle pues fluidamente, es como ese componente que ayuda a que pueda incursionar luego en el espacio social, a que haga amistades pues de manera correcta, de manera eficaz, que tenga una comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces todo esto es lo que nos encierra el apego, por eso es parte fundamental que se desarrolla desde la infancia y que vamos construyendo pues a medida que vamos creciendo hasta llegar a la edad adulta. Es un vínculo como tal que nunca, nunca se rompe. Vamos a hablar un poquito de qué es el vínculo afectivo. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, y qué es el vínculo como tal? Entonces, el vínculo es como esa base y ese motor del desarrollo de los seres humanos. O sea, es como ese sentimiento de empatía que podemos generar hacia otro, de ese amor que nos puede proporcionar bienestar, seguridad. En los niños, por ejemplo, ellos aprenden mucho observando. Ellos hacen más lo que ven y no tanto lo que se les dice que hagan. Por eso es muy importante a veces darles el ejemplo, porque ellos crecen llevando a cabo es como todo eso que ven en su casa, en su familia, en su papá, en su mamá, en la persona que está siempre a cargo. Entonces, por eso de ahí tan importante pues brindarles como unas buenas bases y darles siempre el mejor ejemplo que se pueda, porque la imitación se convierte en el principal factor de aprendizaje. Las emociones, como lo hemos venido diciendo, son la base del apego. O sea, ese apego es el que moldea nuestro mundo emocional. Esas emociones son las reacciones que pues todos hemos experimentado y que son innatas cuando nacemos, como son la alegría, la tristeza, el sorprendernos, el miedo, el asco, la ira, todas estas emociones son implícitas en nosotros y son las que nos preparan y nos motivan a seguir adelante, ¿cierto? Por la vida y a tomar ciertas decisiones. Hay unas variables que implican que estas emociones se lleven a cabo y son la experiencia subjetiva, la reacción fisiológica, la respuesta conductual. ¿Qué es la experiencia subjetiva? La experiencia subjetiva está influida por esa interpretación individual o que cada uno, pues como persona, hace frente a determinada situación. Entonces hablamos, por ejemplo, de cuando una situación nos brinda pues muchísima alegría, la reacción fisiológica que esto tiene es de felicidad, de sonreír, a veces de llorar, de felicidad, ¿cierto? Porque todo esto va hacia el sistema nervioso y pues en esa misma medida nuestro cuerpo da esa respuesta conductual y pues ese estímulo hace que de pronto entremos como en cierta euforia, que estemos contentos, que sintamos esa alegría, ¿cierto? Ese sería como el ejemplo de una de las emociones más básicas que tenemos. Esta frase me parece muy importante, pues traerla a colación en este momento y es, dime cómo te amaron y te diré cómo amas. Eh, Como les venía diciendo, pues desde nuestro desarrollo infantil comenzamos a tener en mente como las bases de cómo debemos relacionarnos con otra persona, ¿cierto? Entonces, esas primeras relaciones que tenemos con nuestros cuidadores son las que nos encaminan a desarrollar relaciones saludables a futuro. Muchas veces tendemos a repetir patrones o nos preguntamos por qué nos relacionamos de cierta forma con las personas, porque siempre, por ejemplo, escogemos a parejas similares y entonces todo termina igual, entramos en relaciones tóxicas o a cambio entramos en relaciones muy sanas. Y todos esos vínculos y esas relaciones vienen implícitas pues desde que somos niños, ¿cierto? Entonces en la vida vamos a recrear esas mismas relaciones una y otra vez y más aún si no somos conscientes de ello. Todas, todas esas relaciones y esos vínculos tempranos quedan grabados en la memoria implícita. Esa memoria implícita es la que me permite aprender una y otra vez pues las cosas, ¿cierto? La memoria implícita del sentir, del abrazo, o sea, esa sensación que yo siento cuando alguien me abraza, toda esa sensación
la aprendí cuando era niño, cuando era bebé, y me llevan pues a corroborar pues de que estas ideas son ciertas y de que me lo estoy repitiendo. Entonces, sí, cuando yo estaba pequeño, pues a cambio recibí castigos, maltratos, pues en esa misma medida cuando me encuentre en una situación similar en la adultez, voy a sentirme mal, voy a sentirme hostil frente a esa situación y a veces no voy a ser consciente de explicarme por qué me siento así. Entonces, por eso a veces es muy importante que comprendamos el hecho de que como nos relacionamos en la vida adulta, todo eso viene implícito desde atrás, desde nuestra niñez y la vamos guardando dentro del inconsciente. Perdón, Tata, te Sí, interrumpo. dime. Sí, Luisa Fernanda tiene una pregunta. sí, dime. Levantando la mano. Sí, Muy buenas noches, ¿me escuchan? buenas noches, Luisa. Sí. Lo que pasa es que no sé si estoy teniendo yo problemas en escucharte, no sé si seré yo o serán todos, pero la verdad no te estoy escuchando muy bien. Entonces, como te digo, no sé si el problema es mío o de pronto a todos nos está pasando lo mismo. Era Sí, eso no solamente. sé si de pronto alguien más pueda confirmarme cómo escuchan. Yo te escucho bien, Nata. Vale. Ahí, ahí sí se te escucha bien. Sí, de pronto otra persona que me pueda confirmar si me escucha bien. Yo No, yo escucho la muy Se escucho bien. escucha bien muy bien. siempre. Yo también la Li- escucho bien. Listo, perfecto. Se escucha bien. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a hablar un poquito acerca de los patrones vinculares, ¿cierto? Todos esos patrones vinculares que son los que tenemos con nuestra figura de apego temprano, que no, como les dije al principio, no siempre son nuestros padres. Solemos relacionarnos con, pues que son papá y mamá, pero pues muchas veces nuestros cuidadores pues deben ser los abuelos, los tíos, hermanos, y más por ejemplo en el mundo actual donde pues generalmente papá y mamá deben trabajar, a veces la figura de apego pues se convierte en ese cuidador, en esa persona que está al cuidado pues de nosotros pendiente de todo. Entonces, dentro de los patrones vinculares existen como dos grandes ramas, que son el apego seguro y el apego inseguro. Y voy a hablarles un poquito como acerca de cada uno para que de pronto nos pongamos como a reflexionar un poco de qué manera pues hemos venido manejando como el apego en nuestras vidas. A veces pensamos que el apego como tal es malo, o sea, vemos muchos colegas y muchas personas pues que hablan acerca como de lo vincular, relacionan el apego como algo malo, como algo tóxico. Y no, o sea, existe como esas dos caras, ¿cierto? Existe como el apego bueno y el apego no tan bueno, pero a ambos se les puede dar manejo, de ambos podemos aprender a darles como un manejo. Entonces, cuando tenemos el conocimiento acerca de él, podemos irnos como encaminando acerca de cuál pues nos conviene más tener como en nuestras vidas y además de todo, pues los que tenemos hijos o niños a nuestro cargo, pues podamos como aprender a vincularnos con ellos de una manera más sana. Esto podemos hacerlo cuando lo comprendemos un poco mejor. Entonces voy a hablarles un poquito acerca del apego seguro. El apego seguro surge de esas figuras privilegiadas a las cuales podemos recurrir, ¿cierto? A las cuales nos brindan ese amor, por las cuales nos sentimos queridos, esas figuras que nos permiten crecer como con seguridad y autonomía, que nos brindan como esa fuerza, que sabemos que son como nuestra llegada segura, ¿cierto? Son esas personas que tienen responsividad. ¿Qué es la responsividad? Es la manera de responder de forma sensible a nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, si un niño se cae, entonces esa persona que va y lo ayuda a pararse y le pregunta, ¿te duele? ¿Qué pasó? ¿Por qué te caíste? Una figura insegura sería la que lo regaña, ay, levántese, eso no es nada, porque llora, no llore, siga adelante, ¿cierto? Cuando somos niños necesitamos como esa figura que nos aliente a seguir adelante, que nos brinde como esa confianza. Y todo esto se verá reflejado en la vida futura, porque generalmente los adultos que tuvieron un apego seguro son personas independientes, que tienen vínculos muy sanos, que son vínculos afectivos efectivos y que no tienen temor al abandono porque se sienten muy seguros de sí mismos y saben que pueden generar pues nuevas relaciones sin ningún problema. El apego inseguro. El apego inseguro es
como todo lo contrario, es cuando no hay disponibilidad, no hay consistencia en el vínculo, no se brinda esa seguridad y hay muchas carencias afectivas. Entonces allí es cuando no hay figuras pues que me reconforten, que me den seguridad, no me voy a sentir una persona suficiente, valiosa, querible, voy a pensar que soy como defectuoso, ¿cierto? Voy a internalizar todas esas ideas de autocrítica, voy a sentirme invisible. Muchos padres a veces o cuidadores no son consistentes y cambian mucho su expresión de afecto. Entonces, si llegan cansados del trabajo ese día, pues a veces ni saludan el niño y al otro día resulta que sí. Entonces el niño siempre se encuentra como en una ambivalencia porque no sabe en qué momento su cuidador le va a brindar como esa muestra de afecto y de cariño. O sea, el niño se encuentra como en un entorno donde no sabe qué esperar. Entonces eso le va a generar muchísima inseguridad. Por eso siempre hay que ser muy consistentes y coherentes con las personas que tenemos a cargo. El apego inseguro se divide en tres ramas, ¿cierto? Voy a hablarles un poquito de ellas como para que comprendamos un poco mejor lo que es el apego inseguro. De pronto ustedes han escuchado hablar de ello porque en la actualidad, como se habla mucho de crianza respetuosa y este tema, a veces es como demasiado mencionado ya hoy día. La primera rama del apego inseguro es el apego evitativo. ¿Qué es el apego evitativo? En él se presentan como conductas de distanciamiento. Los niños empiezan a asumir de que no pueden contar con sus cuidadores, entonces no les tienen confianza, no les cuentan nada. ¿Todo esto por qué? Porque el adulto no le ha generado esa seguridad. Entonces el niño no se siente como suficiente, siente que tiene siempre que hacer algo como por complacer al otro, siente que no hay como preferencia por él y entonces empieza alejarse y a tener como esa distancia emocional con su cuidador. Sí, son niños que a veces decimos, no, es que es muy rebelde, es que él no confía en mí. Resulta que es que a veces no se le ha brindado esa confianza, entonces el niño genera un apego evitativo. Em, Otro de los factores que tiene el apego inseguro es el apego ansioso ambivalente. Es cuando el niño, aparte de que no confía en sus cuidadores, tiene esa sensación constante de inseguridad porque a veces la persona está o no está. Entonces son cuidadores que tienen conductas como inconsistentes. Hoy le brindan mucha confianza al niño, pero resulta que mañana ya no. Hoy regañaron al niño por algo que hizo, pero mañana ya les parece que está bien hecho. Entonces el niño se pone como sin saber qué hacer, como que no sabe qué es lo correcto y lo incorrecto. Y esto se ve muy reflejado en la adultez cuando generamos dependencia emocional, sea hacia nuestra pareja, que generalmente pues la dependencia emocional se ve más reflejada allí, o la dependencia emocional hacia los padres o hacia los hijos. Muchos de los padres generan como esa dependencia emocional con los hijos. El tercer punto del apego inseguro es el apego desorganizado y es una mezcla entre ambos, entre el apego ansioso y el evitativo. Y es cuando los cuidadores no son constantes en sus conductas y son muy negligentes. Entonces el niño se siente en completo abandono. Son niños que generalmente permanecen solos en casa y pues el adulto cuidador nunca se interesa por saber si fue al colegio, si tiene tareas, si comió, si no comió, si se acostó temprano. O sea, son cuidadores que están completamente dispersos de la atención a esta personita. Entonces estos niños son generalmente personas que tienen tendencia a conductas explosivas, son niños que destruyen juguetes, que tienen reacciones impulsivas, todo esto porque ese desbordamiento emocional los lleva a tener relaciones conflictivas constantes. Entonces a veces tenemos casos de niños pues que vemos así, resulta que todos estos niños traen muchísimos conflictos desde casa. Entonces, no debemos tanto como criticarlos, ni juzgarlos, ni tampoco juzgar como a ese padre a cargo, sino más bien tratar de entender el niño y de pronto brindarle como ese afecto que de pronto no tiene en casa. Es muy importante que toquemos el tema del amor propio. Todo este tema vincular y de apego va muy relacionado, ¿sí? Es como un círculo y lo vamos armando de a poco con todo el tema del afecto y el afecto surge desde el amor. Y para que podamos ser personas amorosas, pues primero tenemos que tener el amor propio.
Hoy día también se habla muchísimo del amor propio y muchas personas lo ven como algo egoísta, pero no necesariamente tenemos que verlo así, porque el amor propio es de origen vincular. El amor lo aprendemos desde la experiencia con estas figuras de apego y se convierte como en el mundo interno y con ello pues nos da predicciones, ¿cierto? Porque entonces cuando formamos ese vínculo con la persona sabemos que podemos contar con otros. Tenemos como esa plena seguridad y esa confianza de que tengo a alguien en quien confiar, alguien con quien contar. Tenemos como esa red de apoyo que me sostiene, que me alienta, que me hace sentir querible, merecedor. Entonces por eso el amor propio es tan, tan, tan importante y por eso la frase que les puse ahorita de dime cómo te amaron y te diré cómo amas. Todo esto encaminado hacia el amor propio. Nata, una pregunta de Luisa María Echeverry. Sí, dime. Si desde la infancia no se genera un apego seguro, ¿cómo se puede corregir en la adultez? Sí, esa pregunta está muy interesante. Muchas gracias a Luisa por hacerla. Cualquier tipo de apego lo podemos corregir en la adultez. ¿Cómo? Generalmente en las relaciones sociales que tenemos, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Generalmente se da mucho con las personas de afuera, con los amigos y con la pareja, porque son personas que han crecido en otro tipo de vínculos, ¿cierto? Todos, pues, cada familia tiene su forma de criar y de vincularse, entonces cuando conocemos personas que nos van brindando esa seguridad, que nos brindan afecto, podemos ir como internalizando todo ese afecto y vamos como reconfigurando toda esa programación que teníamos desde la infancia. No siempre es así y por eso caemos en la dependencia emocional, en las relaciones tóxicas. Pero en muchos casos sí es posible transformar pues ese apego inseguro que traemos desde la infancia en la adultez, transformarlo a un apego seguro. Y no sé si de pronto te queda, Luisa, clara la pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, a ti por la pregunta. Bueno, entonces, como les venía contando, el amor propio nace y crece desde los vínculos primarios, ¿sí? O sea, ahí se va aprendiendo y se va fortaleciendo con la experiencia junto con esa figura de apego. Entonces, de allí tan importante el compartir, el brindarle al niño el juego, el que se sienta que siempre hay alguien ahí para él con quien contar. Eso es demasiado, demasiado importante. Entonces, un punto muy importante sería cómo podemos fortalecer el amor propio, ¿cierto? Porque pues muchas personas sí nos hablan de qué es el amor propio y todo esto, pero ¿cómo podemos fortalecerlo? Entonces, amarse a sí mismos es algo que se debe convertir en una filosofía de vida. O sea, esa es una responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos. Debemos procurar siempre como lo más adecuado para nosotros, no entrar en autocrítica, en descalificarnos, en hablarnos mal nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos tratamos mal. Hay que aprender a autoelogiarse, ¿cierto? Por los objetivos alcanzados, sentirnos merecedor. Somos muy de elogiar a los demás, de ver cómo los demás salen adelante y admirar al otro, pero debemos comenzar a admirarnos más a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos es permanecer más atentos de nosotros mismos. Debemos ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, y ser conscientes de quiénes somos y cuánto valemos. Eso es como lo fundamental para fortalecer nuestro amor propio. Otro punto sería el actuar en función de las necesidades propias. ¿Cómo actuamos en función de nuestras necesidades? Procurando siempre darle también al otro lo que necesita, ¿cierto? Que las relaciones sean horizontales. Si yo estoy recibiendo amor, en esa misma medida voy a brindarle al otro también ese amor para que entre los dos pues nos sintamos queridos, ¿sí? No podemos confundir como bueno, otro va a cumplir sus caprichos, no, o sea, en la misma medida que yo soy querido, debo devolver ese amor. Debemos como centrarnos en esas necesidades que tenemos para poder ir generando pues hábitos más saludables y que esos comportamientos nos vayan fortaleciendo como todo ese amor, ¿cierto? Entonces de ahí entraría el mantener los hábitos de autocuidado, que son muy, muy importantes, que es el dedicar el tiempo a nosotros mismos, como por ejemplo alimentarnos de una manera adecuada, realizar ejercicio, tener un buen descanso, dormir bien y dormir el tiempo necesario, hacer unas siestas, como brindarnos como todos esos espacios
que sean solamente para nosotros, pero que nos generen como hábitos muy saludables, ¿cierto? Eso lo podemos ir generando de a poco y también lo podemos compartir pues con nuestros amigos, con la pareja, con la familia, hacerlos a ellos partícipes para que entre todos pues comencemos a autocuidarnos. Otro punto muy importante es el establecer límites. ¿Cómo aprendo a establecer límites? Aprendiendo a decir no a todo aquello que nos afecte tanto física como emocional o espiritualmente. Muchas veces tenemos temor a decir que no, muchas personas son sumisas, muchos por complacer al otro o por querer cumplir las expectativas dicen que sí queriendo decir que no. O sea, la única forma de fortalecer muchísimo ese amor propio siempre es poniendo los límites, o sea, saber qué permito y qué no, qué es negociable y qué no. Eso es algo que debemos aprender a tener claro en nuestras vidas. Otro punto muy importante es el perdonarse a sí mismos. Es muy común que seamos muy exigentes y muy duros con nosotros, lo que les decía ahorita de que nos autocriticamos, nos tratamos mal a nosotros mismos. Debemos aprender a asumir esos errores, entenderlos y aceptarlos porque pues somos humanos y pues en esa misma medida debemos perdonarnos. Cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, aprendemos también a entender y a perdonar al otro, ¿cierto? Eh, y otro punto muy importante que pensaría yo que es uno de los más importantes es vivir con intención, ¿cierto? Tener como un objetivo y una meta de vida, sea a mediano, a largo plazo, pero siempre debemos tener metas, generar metas, ojalá escribirlas o hacer un mapa de sueños, eh, tener como ese motivo por el cual vivir, ¿sí? Eh, para con ello pues ir como elaborando todos esos propósitos e ir alcanzando nuestras metas y pues en esa misma forma sentirnos exitosos. Eh, También hace parte del aprender a vivir con intención el aprender a agradecer. El, el agradecimiento nos mantiene dentro de un entorno muy positivo y el agradecimiento nos permite darnos cuenta de que la vida, aunque a veces resulte ser pues muy dura y tengamos situaciones y problemas que a veces pues no nos gustan, el agradecer nos permite comprender un poco mejor a veces el por qué nos suceden las cosas y para qué nos suceden. Además de que a partir de nuestra experiencia, pues podamos también brindarles a otros ese compartir y ese conocimiento y como ese apoyo, ¿cierto? Entonces es muy importante aprender a agradecer a diario para que no perdamos tampoco como esa capacidad de asombro frente a la vida. Otro tema muy importante y que va muy de la mano es el autoestima, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre la autoestima. Eh, el autoestima es una palabra que dimos en dos. Auto viene del griego autos, que quiere decir uno mismo, y estima de latina estimare, que quiere decir valorar. Entonces es valorarse a uno mismo, ¿sí? Esto, esto es como el significado principal de la palabra autoestima. Em, La autoestima, además, es como ese conjunto de creencias, ¿cierto? Y de percepciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Todo esto basado en las experiencias que les comentaba ahorita de vida que traemos desde la niñez y pues va muy unido al concepto de autoconcepto. ¿Sí? ¿Qué es el autoconcepto? Es esa imagen mental que tenemos acerca de nosotros, de quién somos, de cómo nos vemos físicamente, de cómo nos sentimos, porque también ese componente emocional de cómo nos sentimos nosotros mismos es muy importante. Eso nos ayuda a autoobservarnos, ¿sí? Y pues también nos ayuda a ser cambiantes dependiendo de la situación o la circunstancia de la vida en donde nos encontremos. Hay unos pilares fundamentales de la autoestima. Yo tomé 4 que me parecieron muy importantes, que son el autoconcepto del que les estaba hablando, que es, también hace parte de no entrar en la autocrítica ni el autocastigo, de tener autocompasión con nosotros mismos y empatía hacia nosotros mismos. También lo que les hablé ahora de autoelogiarnos, de reconocer cuando hacemos las cosas bien. El segundo sería la autoimagen, que es, o sea, vernos bellos. La belleza es una actitud, ¿sí? La belleza no debemos verla como un valor porque entraríamos como en la extravagancia y en el narcisismo, sino verlo como una actitud, ¿sí? Así como tú te sientes, es el reflejo que le brindas a los demás. Entonces, si tú te sientes agradable, pues eso mismo
transmite, ¿cierto? No entrar en comparaciones, no ponerte rótulos, o sea, verte como una persona única, individual y valiosa en la vida. El tercer pilar fundamental es el autorreforzamiento. ¿Qué quiere decir el autorreforzamiento? Es darse gusto a uno mismo, autofelicitarse, reconocerse y sentirse merecedor. Entonces, darse también pequeñas recompensas. Si lo hice bien, entonces voy a comerme algo rico, o voy a llamar a alguien y a contarle que lo logré, que logré terminar la universidad o que logré conseguir un empleo. O sea, son muchas cosas que nos podemos autoelogiar. Con eso no estamos entrando en ideas vanidosas, sino que nos estamos reconociendo de que también somos seres capaces. Y el cuarto pilar que tomé es el de la autoeficacia. La autoeficacia es el creer en ti, ¿sí? Es el enfrentar situaciones, no darse por vencido, saber que lo importante no son las veces que te caes, sino todas las veces que te levantas y que eres capaz de volver a tomar esa fuerza para salir adelante. Vamos entonces a hablar un poco sobre el amor, ¿cierto? Porque el amor viene muy relacionado con el afecto y con los vínculos. ¿Sí? Entonces, lo que les comentaba ahorita de que el amor requiere reciprocidad, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos la idea de que el amor es felicidad, que debemos dar sin recibir nada a cambio, o de que el amor es incondicional. Pues resulta de que esa idea de que debemos dar sin recibir nada a cambio es una falacia, porque inconscientemente siempre estamos esperando, pues, recibir un poco de todo ese amor que estamos brindando, ¿cierto? El tema de la incondicionalidad se puede ver más reflejado hacia los hijos, ¿cierto? Y más como por un componente biológico. Yo como padre soy incondicional para mi hijo, ¿cierto? Pero yo no puedo exigirle a otra persona que sea incondicional porque estaría hablando de condiciones, o sea, estoy condicionando su amor. Yo no puedo exigirle a otra persona que me ame o que me respete. Eso es algo que se va construyendo de a poco cuando vamos entablando un vínculo en la relación. Entonces, directamente yo no puedo enseñar a amar. Lo que puedo hacer es como crear esas condiciones que me sustenten toda esa relación y que todo ese amor que yo doy, pues espero recibirlo, ¿cierto? Y entonces se ve mucho en las relaciones amorosas, donde siempre deben ser horizontales, donde yo me doy y tú me das, y no verticales, donde yo doy mucho pero no recibo nada, o recibo mucho y no doy nada, ¿sí? Entonces son relaciones que deben ser siempre muy democráticas, muy donde ambos conversen, donde se dé una comunicación asertiva, una escucha efectiva, donde ambos sean validados y, y puestos dentro de esa relación de amor y de afecto, ¿cierto? Porque pues lo opuesto al amor no es el odio, como siempre hemos pensado, sino que lo opuesto al amor es la indiferencia. Cuando somos indiferentes con el otro, estamos retirando completamente todo sentimiento que tengamos hacia otra persona. Entonces, eso es lo más opuesto que existe al amor. ¿Por qué sufrimos tanto por amor? O sea, esta es una pregunta que a veces nos hacemos muchísimo o que en ocasiones no la hemos hecho cuando hemos fracasado en una relación amorosa o cuando no recibimos de nuestros padres el afecto que deseamos o de nuestros seres queridos, ¿cierto? Entonces, básicamente sufrimos por amor, por mitos y por creencias irracionales, porque pensamos que el amor es para toda la vida o de que puedo comprometerme y no respetar, ¿cierto? Y entonces debemos también ser conscientes de que el otro, que cuando nos hace daño, no nos hace daño intencionalmente, ¿sí? O sea, si nos está haciendo daño intencionalmente es porque no es amor, entonces debo huir de ahí. ¿Cierto? No debo nunca como jurar sobre la emoción del momento, sobre esa euforia que tenemos en el enamoramiento o en esas relaciones afectivas, sino que debemos ser conscientes pues de que si tu dolor no me duele o si tu alegría no me alegra es porque ahí no hay amor, ¿cierto? Entonces más bien te dejo ir. ¿Sí? O sufrimos por la idea de que sin ti no soy nada y entonces me entrego por completo y si se acaba entonces pues me echo a la pena y me dejo morir y no se trata de eso, ¿cierto? Entonces, en la edad adulta, esto se ve muy reflejado en las relaciones de pareja, porque son las que nos recuerdan mucho ese espacio vincular temprano. Es con nuestra pareja con la que recordamos inconscientemente todas esas relaciones que tuvimos con nuestro cuidador, ¿sí? Esos vínculos primarios los vemos reflejados en nuestra pareja. Y pues todos esos aprendizajes que han venido construyendo en nuestra vida
los vamos a llevar a cabo cuando estemos pues en una convivencia con otro. Entonces, pues resulta que soy de las personas que siempre da con parejas maltratadoras y entonces si me voy a mi primera infancia me doy cuenta de que pues también recibía maltrato fuera físico o psicológico de niño, o si soy muy afectuoso y voy atrás, entonces me doy cuenta que de niño recibí mucho afecto y cariño, fui correspondido, fui regulado, fui amado. Entonces es algo que debemos tener como siempre muy, muy, muy presente, que todos esos aprendizajes tempranos son los que han ido construyendo nuestra vida y que somos nosotros los responsables de ir pues como modificando o cambiando un poco, siempre tendiendo a mejorar todas estas relaciones. Entonces, lo que les decía ahora, ¿sí? Ya como para terminar acá la idea del amor, ¿cierto? Entonces, el amor sano, en el amor sano siempre se va a aprender a poner límites, o sea, saber que los valores propios no se negocian, ¿sí? Ni la dignidad tampoco. Entonces, es allí donde se ve reflejado siempre, siempre, siempre ese amor propio y esa autoestima. Entonces, por eso les hablaba de que todo es como una cadena de acontecimientos, es como un gran círculo que me permite a mí vincularme de manera sana y efectiva con las personas que están pues siempre a nuestro alrededor. Bueno, este es el tema que les quería traer hoy aquí para compartir un poco con ustedes, para que habláramos un poco de él. Es un tema que pues que a todos nos ha tocado de cierta forma, en cierto momento, que lo hemos vivido o que lo estamos viviendo en algún momento. Entonces, no sé si tengan de pronto alguna pregunta o algo más que aportar y compartir pues con todos los que estamos acá en la reunión. Bueno, familias, empezamos entonces con las preguntas. Dale, Luisa. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Te quería preguntar si son recomendados los apegos que venden ahora para los niños, estos peluchitos, muñequitos. Pues lo que pasa es que generalmente, o sea, el apego como tal hacia un objeto, pues hay que verlo desde el punto de vista de cómo me estoy yo vinculando con mi hijo, ¿sí? Para poderle dar ese muñeco. Porque si voy a dejar que solamente el vínculo de afecto y de cariño recaiga sobre el muñeco, entonces son niños que se van a poner a llorar si no se les lleva el muñeco, van a querer dormir con el muñeco, o sea, para él la figura de apego casi que va a ser el muñeco, o sea, un ser inerte. Entonces tengo que mirar si estoy teniendo pues una comunicación asertiva y un apego seguro con mi hijo, pues para ser consciente si le doy de una vez el muñeco o más bien espero un poco para que igual el niño pueda diferenciar entre lo real y lo irreal que sería el muñeco, pues porque el muñeco no es un ser vivo que le pueda brindar cariño, entonces no quiero depositar pues como esa seguridad que yo le puedo brindar a un muñeco. Entonces, pues no está mal dárselo, pero desde que se le brinden como las bases seguras en casa. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me parece importante, familias, que reflexionemos sobre varios temas de los cuales nos hablaba Natalie, y uno de ellos, y no sé si de pronto a ustedes también les pasó, es esa frase que ella nos resaltó tanto durante su presentación, la cual decía: dime cómo te amaron y te diré cómo amas. ¿Alguno de ustedes o alguno de nosotros en algún momento nos hemos sentado a pensar en eso, hemos entrado a analizar cómo me formaron, cuáles fueron esos patrones, cuáles fueron esos comportamientos, qué fue esa información que yo recibí y de pronto el por qué ahora estoy actuando, me estoy comportando de esta manera, de X o de Y forma, por qué acepto o permito estas cosas en mi vida, por qué acepto o permito estas personas en mi vida, si fue de pronto a partir de esa formación que yo recibí, de ese amor que yo recibí.
¿Por qué están tan callados hoy? Dale, Erika. Erika, Buenas noches. buenas noches. Bueno, qué pena. A mí, pues a mí me gusta participar y a veces mi hijo me dice, mamá, es que usted habla mucho. Debía hablar el resto, pero bueno, pues en ese momento pues yo sé que pues muchas personas estamos pensando muchas cosas, ¿cierto? Para mí, yo relaciono mucho como los talleres que hemos tenido, ¿cierto? El de la semana pasada también fue pues muy interesante y tiene todo que ver con el de hoy, ¿cierto? Entonces, a veces sí, no nos sentamos mucho a pensar en esos, digamos, en esas dificultades personales que llevamos nosotros desde nuestro proceso de crecimiento y que terminamos transmitiendo sin querer a nuestros hijos, ¿cierto? Y a nuestros familiares. Y entonces tiene que ver con esos problemas de autoestima, con esas dificultades para aceptar ciertas cosas en nosotros y que empezamos a transmitirlas como de manera inconsciente, ¿cierto? Y que hace parte pues como de nuestras relaciones y que terminan afectando en muchas ocasiones esas relaciones y termina generando esos apegos, terminamos generando como conductas que se repiten en las relaciones incluso que nosotros hemos tenido en el pasado y empezamos a generar conflictos y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros también, digamos, de alguna manera los que tenemos que resolver esos asuntos para poder empezar a enfrentar estas situaciones que se nos están presentando con nuestros familiares, ¿cierto? Entonces yo creo que trabajar ese tema de la autoestima, del amor propio y de evitar que ese amor se nos desborde y más bien empecemos a generar un conflicto con ciertas maneras de amar, pues que nosotros a veces lo llamamos amor, pero que puede ser algo muy enfermizo en nuestras relaciones con nuestros cercanos, ¿cierto? Pienso yo que ese tema de la sanación, de revisarnos, de autoexaminarnos, es fundamental para poder seguir en este camino. Erika, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, Luz Yamile nos dice en el chat, ¿cómo manejar la situación cuando no se ha dado un mal ejemplo? Pero los comportamientos de los hijos no dejan ver que fue así. Es un poco complicado, ¿cierto? Por lo que les hablaba ahorita de que no solamente ese espacio vincular a veces lo generamos en casa o como padres o como hermanos o como familia, ¿cierto? A veces el espacio vincular también se da muy desde afuera, desde alguna persona que se haya encargado como de brindar acompañamiento en cierto momento de la vida. Entonces a veces no podemos entrar como a culparnos de que le dio un buen ejemplo, pero resulta que actúa de cierta manera porque a veces no somos los cuidadores primarios como tal los que damos ese ejemplo, sino que como se va dando el desarrollo durante el transcurso de la vida, en algún momento o en alguna etapa, pues vio ese ejemplo. Y como les decía ahora, los niños tienden a repetir lo que ven. Entonces, hay momentos en que muchas veces se nos puede salir un poco de las manos, por ejemplo, cuando pues, van al colegio los niños o cuando se encuentran en otro entorno social, ¿cierto? Entonces ahí es cuando de pronto debemos como tratar de conversar mucho con ellos, ¿cierto? De que nos cuenten cómo es ese otro lugar y esa otra cotidianidad que a veces viven, qué les está enseñando y qué les está pues dando como a conocer, o sea, qué ejemplo están recibiendo en otro lado, porque a veces damos muy buen ejemplo en casa, pero resulta de que con los compañeros del colegio no se tiene tan buen ejemplo, o con el vecino, o con el primito. Entonces es más mirar como todo el entorno y no entrar como a autoflagelarnos por eso. Buenas noches. También me parece, perdona Julieta, ya te doy la palabra. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me parece muy importante
Nata nos hablaba del tema de autocontrol, ¿cierto? De autocontrol. Y es muy importante, familias, que se haga un ejercicio consciente de autoevaluación. En ocasiones nos cuesta reconocer que posiblemente, o sea, hicimos las cosas tan bien, ¿cierto? Dentro de lo que consideramos bien, ¿cierto? Dentro de la formación y de la información que también nosotros tenemos, consideramos que estamos haciendo las cosas bien o que hicimos las cosas bien. Y nos cuesta reconocer que de alguna manera en algo, así fuera muy mínimo, fallamos, ¿cierto? Y en muchas ocasiones eso tan mínimo genera un impacto en el otro que lo lleva a tener ciertos comportamientos en su adultez. Entonces, sí es muy importante que como familias empecemos a reconocer esas cosas. Por eso para nosotros es tan importante que ustedes se vinculen al proceso, que ustedes también vengan a terapia, porque para nosotros también es muy importante que ustedes hagan su proceso individual, que empiecen a reconocer qué son esas cosas en las cuales debo trabajar, qué es eso que me está incomodando, qué es eso que me está tallando, qué es eso que me duele como familia, ¿cierto? ¿Qué es eso que me duele que no le manifiesto a mi pareja, a mi hijo, a mi hermana, a mi madre? ¿Qué son esas cosas que yo también debo sanar? Entonces me parece muy importante que no solo nuestros usuarios, nosotros a ellos les pedimos muchos ejercicios de autoevaluación y de autoobservación, que no solamente ellos lo hagan, que nosotros desde el rol de cuidadores, de padres, de hermanos, de esposos, de hijos, también lo hagamos. Toda esa información va en pro de ese proceso de sanación. Listo, entonces le damos la palabra a Julieta y después sigue Luisa. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas Pues noches. el tema de hoy me puso a reflexionar mucho sobre el comportamiento que yo he venido observando en mi hijo desde muy niño. Pues precisamente me hacía esta pregunta, el por qué él repitió los patrones que él observó en el papá. En cuanto a la carencia de afecto, él siempre ha sido una persona muy poco afectuosa, como esa herencia de pronto que viene de él, porque el papá también ha sido una persona muy poco cariñosa, muy poco afectuosa, no supo dar amor, y por ese mismo carril como que siguió a mi hijo ese camino. Obviamente que haciendo una claridad que lo que hace que está en esa comunidad, él ha mejorado en ese aspecto, ya más aterrizado, más comunicativo, ya no manejando tanto apego, ya comunicándose mucho más, dando más, no mucho, pero ya está aprendiendo a amar a las personas, a interrelacionarse mejor con la familia. Pues es un avance que le trae, pero estos temas me han servido mucho a mí, y no solamente los temas, sino a las terapias a las que yo asisto. Son terapias que han servido de mucho para crecer en las relaciones con la familia. Entonces, la reflexión mía es esa, el por qué repiten esos patrones, y no siempre, así tenga más hijos, no siempre todos son iguales, obviamente que todos somos diferentes, pero este chico se repitió casi todos esos patrones que observó en el papá. Julieta, muchas gracias por tu intervención. Antes de darle paso a Luisa, me gustaría decirles algo que siempre, en casi todas las terapias que tengo con mis usuarios y en las terapias grupales, les digo, es muy importante que reconozcamos que todos recibimos la información de forma diferente. Este cerebro es tan hermoso como tan complejo, y todos recibimos información de manera diferente. Les pongo un ejemplo sencillo, que también siempre se los digo a mis usuarios. A mí se me pierden 2.000 pesos y puede que no pase nada, ¿cierto? A Julieta se le pueden perder 2.000 pesos y ella puede entrar en depresión, puede entrar en shock, puede llorar, ¿cierto? Porque era lo único que tenía, porque era lo de su pasaje, porque con eso iba a comprar algún alimento. Si analizamos la situación, a ambas se nos perdieron 2.000 pesos, ¿cierto?
Entonces, para algunas personas podemos entrar a decir, no, pero es que 2.000 pesos, eso no es nada, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la diferencia ahí si solo fueron 2.000 pesos? Pues no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información que yo tengo acá, de acuerdo a cómo me formaron, a mis creencias, a mi religión, a mi parte social, a mi parte educativa, al contexto donde me desenvuelvo, yo puedo reaccionar de una o de otra manera. Por eso es que muchas veces en ocasiones entramos a decir, no, es que mira, pero pues tan raro, si fueron dos hermanitos y los dos crecieron en el mismo ambiente, ¿por qué este sí, por qué este no? Por eso, porque todos recibimos la información de manera diferente. Eso hace parte de nuestros procesos cognitivos, ¿cierto? Y hace parte también de la complejidad de nosotros como seres humanos. Entonces, es muy importante también que empecemos a reconocer ese tipo de cosas, empecemos a reconocer eso y nos liberemos un poco de esos juicios, ¿cierto? Emitimos muchos juicios de muchas situaciones, pero todo eso se genera también a partir de esa formación que cada uno recibió, de esa información que todos tenemos. Por eso en Medicol trabajamos desde las diferencias individuales. Nosotros no metemos en la misma bolsita a todas las personas que consumen X o Y sustancia, ¿cierto? Nosotros identificamos cuál es esa carencia individual en ese usuario con la cual podemos empezar a trabajar. Es muy importante que ustedes como familia también empiecen a reconocer qué es eso en lo que yo como familia debo trabajar y en lo cual yo puedo aportarle a mi familiar para que su proceso avance, para que sea efectivo, para que tenga buenos resultados. ¿Sí? No sé si alguien más de pronto tenga alguna intervención. Bueno, familias, entonces, pues ya diríamos que esta sería como la parte final de la terapia del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por su asistencia, por su participación. Recuerden que de toda esta información que nosotros les damos es con la finalidad de que ustedes tomen herramientas, ¿cierto? Para empezar a evolucionar en el proceso, para que empecemos a generar cambios y para que empecemos a evidenciar resultados. Entonces, les deseo una feliz noche a todos. Recuerden, ahorita al chat de familia se les envía la lista de asistencia para que por favor la diligencien junto con la encuesta que está ahí adjunto. Que tengan todas una feliz noche. Muchas gracias a todos. Yo las bendiga y Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación. Muchas gracias a ustedes.